Hola doctores, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien. El día de hoy vamos a revisar el tema de nefropatía lúpica. Es un tema importante porque muchas de las pacientes que presentan lupus eritematoso sistémico suelen complicarse con enfermedad renal crónica. Esta enfermedad renal en asociación con lupus se conoce como nefropatía lúpica y suele ser un factor de pobre pronóstico y de pobre esperanza de vida. Esto debido a que la asociación entre lupus y enfermedad renal, pues lo que hace es aumentar la morbilidad y la mortalidad en las pacientes. Y se dice de las pacientes porque es una enfermedad, ustedes saben, el lupus, mayormente presentada en el género femenino. Vamos a ver un poco acerca de esta enfermedad y tenemos como definición, primero que nada, de la nefropatía lúpica, pues debemos de definir el lupus. El lupus es una enfermedad reumática, la cual es crónica, autoinmune y multisistémica. ¿En qué se caracteriza este lupus? Principalmente en la producción de anticuerpos contra antígenos del propio individuo. La etiología es desconocida, pero se asocian factores inmunológicos, genéticos, ambientales y hormonales. Esta enfermedad va a afectar predominantemente a las mujeres en edad fértil, con una relación de 9 mujeres afectadas por cada hombre. La nefritis lúpica va a constituir un factor de pobre pronóstico en las pacientes con lupus, aumentando su morbilidad y su mortalidad. Algo importante a destacar aquí es que el 60% de las pacientes con lupus van a desarrollar enfermedad renal y de estas pacientes que desarrollan enfermedad renal, del 10 al 20% de las pacientes van a terminar con una enfermedad renal terminal, la cual evidentemente pues puede finalizar con su vida. Existen factores de riesgo que se consideran de pobre desenlace y dentro de ellos tenemos que mencionar primero que nada el género masculino. Si bien es cierto que la nefropatía lúpica es más presente en las mujeres, cuando se presenta en los hombres es de mayor importancia porque es más mortal. También así se tiene una relación con la raza negra, en donde es más mortal esta enfermedad, y en pacientes que tienen una hipertensión arterial, unas cifras de tensión arterial que estén descontroladas, así como el tabaquismo se ha asociado a esta enfermedad, pues a problemas y a consecuencias serias en cuanto a la salud. Asimismo, otros de los factores de pobre desenlace que podemos enlistar es la proteinuria, donde normalmente el riñoncito nos va a manifestar proteínas inclusive hasta de más de 1 gramo en orina en 24 horas. Y el hecho de que esta sea una enfermedad de repente silente va a producir un retraso en el diagnóstico. Al producir un retraso en el diagnóstico, pues va a favorecer que el cuadro clínico sea más abundante y mucho más peligroso, más mortal. Así también podemos encontrar nivel de hematocrito menor al 20% y este también es un factor de riesgo de pobre desenlace en los pacientes. ¿Cuáles son los criterios para el diagnóstico de nefritis lúpica? Primero que nada, tenemos que encontrar una biopsia renal. La biopsia va a ser el estudio confirmatorio y en el cual nosotros debemos de encontrar alteraciones histológicas para decir que existe una nefropatía lúpica. Principalmente debemos de encontrar una glomerulonefritis, ya sea proliferativa local, difusa o membranosa. Además, la disminución del 30% en la depuración de la creatinina, como tal el riñón ya empieza con una falla importante. Y esto también, consecuencia, proteinuria mayor a 1 gramo en orina de 24 horas. Esos son los criterios diagnósticos importantes. El cuadro clínico es variable. El cuadro clínico, cuando nosotros hablamos de nefropatía lúpica, puede ser desde personas con proteinuria leve, la cual es asintomática y por lo tanto, al ser asintomática, la persona pues ni siquiera se va a dar cuenta que está tirando sangre o restos de sangre por su orina, por lo cual no le va a dar importancia.
Y pues bueno, los datos pueden ser desde proteinuria leve hasta una glomerulonefritis rápidamente progresiva. Las manifestaciones clínicas que más se van a presentar en todos los pacientes se presenta proteinuria. En el 80% de los pacientes se presenta hematuria microscópica y al ser microscópica nos va a retrasar el diagnóstico de esta enfermedad. Asimismo, la función renal se va a encontrar disminuida en el 40 al 80% de los pacientes. Digamos que estas tres características son las más representativas y las que más aparecen en los pacientes. Sin embargo, aquí tenemos un cuadro con algunas otras alteraciones donde podemos destacar que en el 30% de los pacientes se van a presentar cilindros celulares, en el 40 al 80%, como ya hemos visto, la función renal está disminuida y hasta en la mitad de los pacientes se puede presentar hipertensión, así como anormalidades tubulares del 60 al 80% de los pacientes. Bueno, ¿cómo se va a manifestar el riñón? Pues el riñón va a tener diferentes manifestaciones que nosotros vamos a poder medir en un examen general de orina. Principalmente va a tener una proteinuria. Ya habíamos dicho que la proteinuria puede ser tan importante que nos puede arrojar hasta 1 gramo de proteínas en 24 horas. En el examen general de orina se puede ver representado con 2 cruces de proteínas. Alteraciones en el sedimento urinario también es importante y de estas podemos hablar eritrocituria mayor a 5 células por campo, piuria mayor a 5 células y cilindros granulosos o hemáticos. Ahora, ¿cuándo hablamos de eritrocitos? Cuando nosotros hablamos de los eritrocitos, resulta que los eritrocitos los podemos encontrar de dos formas. Los podemos encontrar como eritrocitos isomórficos o eritrocitos dismórficos. Esas son las dos maneras en las que podemos encontrar al eritrocito. Si el eritrocito es dismórfico, es porque existe una inflamación en el glomérulo o daño intersticial del tracto urinario alto. Mientras que si el eritrocito es normomórfico, esto nos indica que el sangrado es debido a una infección, litiasis o tumor, y esto nos habla de una patología del tracto urinario bajo. Algo importante es que pues nosotros debemos de ubicar si es del tracto urinario alto o bajo, recordando que siempre que tengamos eritrocitos dismórficos van a ser del tracto urinario alto y los isomórficos o normomórficos van a ser del tracto urinario bajo. Eh, Algo importante también es que no se debe de dejar pasar mucho tiempo a partir del momento que se hace la recolección de la orina para el estudio en un examen general de orina, porque los eritrocitos pueden lisarse. Entonces, el análisis de la muestra debe ser los primeros 30 minutos y se debe evitar la refrigeración de la muestra de orina, también por la cristalización. Ahora, también podemos encontrar proteinuria, que la proteinuria, como ya habíamos visto, es lo más prevalente y se va a relacionar con enfermedad renal o enfermedad cardiovascular. Bueno, el estándar de oro para calcular la tasa de filtrado glomerular va a ser la depuración de inulina. Y tenemos dos predictores de desenlace renal, el índice de actividad y el índice de cronicidad. Cuando nosotros hablamos de índice de actividad, nos traduce una inflamación aguda susceptible de ser modificada. Y cuando hablamos del índice de cronicidad, traduce la cicatrización y el daño irreversible que ha sufrido nuestro cuerpo. Esto se calcula y ya se le da al paciente un determinado puntaje, tanto de su índice de actividad como de cronicidad. ¿Cuáles son los predictores renales? Tenemos predictores tanto de buen desenlace renal como de mal desenlace renal. Consideramos buen desenlace renal cuando tenemos una remisión renal completa con ausencia de exacerbaciones y reversibilidad posterior al tratamiento. Consideramos que el paciente tiene un mal desenlace renal cuando tenemos cambios en la histología renal, creatinina elevada, proteinuria e hipertensión renal sistémica.
Para conocer un poco más cómo está la arquitectura de nuestro riñón, debemos de realizar una biopsia renal. Y la biopsia está indicada en todo paciente que tenga una hematuria microscópica más proteinuria persistente. Algo muy importante es que se debe de evitar el consumo de ácido acetil salicílico, así como de AINES o anticoagulantes una semana antes de la biopsia, y se debe de controlar de forma estricta la presión arterial. Y finalmente se sugiere y se debe de ingresar al paciente al hospital, puesto que después de la biopsia renal, las principales complicaciones suceden en las primeras 12 horas, por lo tanto el paciente tiene que estar en hospitalización para su control y monitoreo, ¿sale? Muy bien. La técnica adecuada para poder estadificar y poder biopsiar al riñón, perdón, es una biopsia percutánea con guía ecográfica en tiempo real, con sistema de punción automático, el cual, pues, nosotros nos guiaremos a partir de un ultrasonido, y esta será la forma en la que nosotros estaremos viendo en dónde se va a realizar la biopsia. Existen contraindicaciones para realizar la biopsia, eso es importante y se me estaba pasando. Existen contraindicaciones tanto absolutas como relativas. Las absolutas es la presencia de diátesis hemorrágica e hipertensión grave no controlable. Esas son contraindicaciones absolutas. Mientras que las contraindicaciones relativas son un riñón único, paciente monorreno, paciente no colaborador, que tenga obesidad mórbida o con enfermedad renal avanzada o riñón pequeño. ¿Cuál va a ser el tratamiento? Metilprednisolona más ciclofosfamida serían bolos mensuales de 1 gramo cada uno para lograr la remisión total y reducir la posibilidad de recaída en los pacientes con nefritis lúpica. Asimismo, también se puede optar por la opción de azatioprina más metilprednisolona. Esto solamente en pacientes que desean un embarazo con el riesgo de aceptar la cronicidad del padecimiento o de fallo ovárica prematura. Es importante también acompañar al paciente de un tratamiento no farmacológico en donde hagamos un énfasis importante en las dislipidemias, el control de las dislipidemias y la hipertensión arterial sistémica. Por lo tanto, se le debe al paciente motivar sobre modificar los cambios al estilo de vida, realizar dieta y ejercicio donde la prioridad sea mantener el peso ideal, evitar el tabaquismo en pacientes fumadores y mantener una presión arterial de igual o menor a 125-75 milímetros de mercurio, donde en caso de encontrar esta cifra alterada, nosotros debemos de utilizar como primera línea de tratamiento los YECAS, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Estos nos van a reducir la tasa de progresión de microalbuminuria a macroalbuminuria y al mismo tiempo también nos van a reducir el grado de proteinuria. Y se debe además tratar las enfermedades asociadas, como ya hemos dicho, principalmente la dislipidemia con estatinas. Hablamos de pravastatina 40 miligramos al día o atorvastatina 10 miligramos al día. ¿En qué momento vamos a referir a nuestro paciente? Se debe referir al paciente a segundo nivel en todo aquel paciente que tenga un diagnóstico de nefritis lúpica, y su incapacidad va a ser de 14 a 28 días. Se debe tener en control y vigilancia de la presión arterial y en caso de reincidir, pues bueno, volverá a hospitalización. Esta es la guía, doctores, y el manejo de los pacientes con nefropatía lúpica. Espero que después de haber visto este video sea mucho más clara la comprensión del tema. Les recuerdo escanear cualquiera de los códigos QR, los tres. Uno es para unirse a nuestro grupo de WhatsApp. Diariamente nosotros por ahí estamos compartiendo la guía de práctica clínica que vamos a estudiar. Otro es para nuestro grupo de Telegram. Diariamente enviamos 10 preguntas a modo de caso clínico para que ustedes las resuelvan.
Y el último enlace es para nuestro grupo de Instagram, en donde se suben preguntas de cada una de estas guías de práctica clínica. Muy bien, pues esperando que este tema haya sido de su comprensión y de su agrado, pues me despido y les deseo un excelente día. Sigamos estudiando medicina interna.